vamos a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Efesios. Vaya, Efesios capítulo 3, versículo 20. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero en cualquier versión que tú lo tengas, Efesios 3, 20 dice de la siguiente manera: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. El apóstol le está dando gloria a Dios y dice: porque Él puede hacer muchísimo más que todo lo que nosotros podemos imaginarnos o pedir, porque Dios puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginarnos o pedir. Efesios 3:20. Vamos a orar, pero antes de orar quiero compartir contigo el título de este mensaje. Yo le he titulado Más allá de la expectativa, más allá de la expectativa. Pero pongamos esta palabra en las manos del Señor. Señor, que tú puedas abrir hoy nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para que tu palabra pueda llegar y penetrar a lo más profundo de cada corazón, de cada mente, y tu nombre sea glorificado por medio de tu bendita palabra y de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y saber por medio de ella que tú tienes muchísimo más para nosotros de lo que nosotros podemos imaginarnos o pedirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. De nuevo le he titulado Más allá de la expectativa, y considerando el pasaje bíblico antes leído, por lo que el apóstol Pablo dice que Dios es poderoso para darnos mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos o incluso pedir. En este pasaje, o con este pasaje, yo quiero simplemente hacer un punto de partida o utilizar este pasaje como un punto de partida, y más adelante vamos a usar una historia donde voy a aterrizar este mensaje, o que va a establecer la fundación de lo que quiero compartir contigo. Pero la palabra expectativa tiene que ver con una posibilidad. La palabra expectativa también tiene que ver con una probabilidad, con una perspectiva, incluso con una esperanza. Por ejemplo, consideremos la pandemia que estamos experimentando, esta pandemia que ha invadido el mundo entero. Las personas, los científicos, los políticos, los economistas, las personas influyentes tienen diferentes expectativas con respecto a lo que va a venir después de que esta pandemia termine. Es decir, qué va a pasar económicamente hablando en el mundo, qué va a pasar laboralmente hablando, cómo es que la humanidad de nuevo se va a adaptar a lo que va a ser ahora el nuevo normal. Tienen muchas expectativas, muchas probabilidades, consideran muchas posibilidades de cómo va a ser el mundo de ahora en adelante. Y menciono esto para establecer un fundamento, porque el mundo afuera está a la expectativa de lo que va a suceder, y nosotros como pueblo de Dios o como iglesia podemos dejarnos llevar por esas expectativas, esas probabilidades que los economistas, que los noticieros, que los gobiernos tienen. Y muchas de estas posibilidades o probabilidades, o vamos a decir expectativas, no son del todo realísticas. Es decir, muchas de ellas son pesimistas. Muchas de estas probabilidades o posibilidades son incluso exageradas, y la mayoría de ellas, o es decir, ninguna de ellas está considerando lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hablamos de expectativa, la expectativa de Dios no es una expectativa terrenal, sino es una expectativa celestial. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Cuando hablamos de expectativa, de la expectativa bíblica, no hay comparación con lo que está sucediendo en la tierra. Vaya, es decir, lo que Dios tiene para su iglesia y para su pueblo es mucho mayor, es mucho mejor, es aún más mejor que lo que el mundo dice que podemos recibir o tener. Y considerando todo lo que estamos viviendo,
yo quiero invitarte a que sí tomes las precauciones debidas, tomes cuidado, tomes precaución, pero sobre todo quiero animarte en esta hora a que tú te ancles firmemente en lo que nos dice la palabra del Señor, en lo que Dios dice que tiene para nosotros, en lo que Dios dice que va a hacer con nosotros. Y la Escritura nos dice, escucha bien, independientemente de lo que estemos pasando, viviendo, la Escritura nos dice que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es capaz de darnos todo lo que nosotros necesitamos, y no solamente lo que nosotros necesitamos, sino más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos o pedir. Es decir, su bendición o sus bendiciones, su protección, su provisión puede en este tiempo que estamos viviendo, y aún al salir de esta pandemia, Dios puede sorprendernos muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Por eso le he titulado Más allá de la expectativa. Y para hacer un poco más de sentido, o es decir, para corroborar esto que te estoy diciendo, quiero brevemente mencionar una historia impresionante que se encuentra en el libro del Éxodo. Esta historia tú la vas a encontrar a partir del capítulo 6. No voy a leer todo esto porque son muchos capítulos, es desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 del libro del Éxodo, pero tú encuentras la impresionante historia del pueblo del Señor y de Egipto y de Faraón y de Moisés y Aarón. Cómo Dios usó a Moisés y Aarón para venir a hablar con el faraón y decirle que dejara ir al pueblo del Señor. Recuerda, o si tú no sabes, no conoces esta historia, el pueblo de Israel ya tenía un promedio de 430 años siendo esclavo en la tierra de Egipto. Vivían en una tierra que no era su tierra, en un país que no era su país, en una cultura que no era su cultura, y aparte de eso eran esclavos. Eran esclavos de Faraón, más de 400 años de esclavos. Y Dios viene y le dice a Faraón, deja, por medio de Moisés, deja ir a mi pueblo, porque si no lo dejas ir, te voy a castigar severamente. Y la Biblia dice que Faraón, no haciendo caso a la voz de Dios ni a la voz de Moisés, dijo, no voy a dejar ir al pueblo. Y vemos cómo Dios infligió o castigó severamente al pueblo de Egipto con las 10 plagas, esas 10 conocidas plagas que encontramos en esta Biblia, en nuestra Biblia. Una plaga de sangre, todas las aguas se convirtieron en sangre. Otra de ranas, piojos, moscas, otábanos, mortandad, peces sobre todo el ganado, úlceras, sarpullido, granizo, fuego, langostas, tinieblas y la muerte de todos los primogénitos. Siendo esta última, la muerte de todos los primogénitos, lo que hizo que Faraón dejase ir al pueblo de Israel, los dejase salir del país de Egipto. Pero lo más interesante que me llama la atención a mí es que en medio de todo esto que los israelitas experimentaron en la tierra de Egipto, al ver todas estas plagas que le sobrevinieron al pueblo de Egipto, es impresionante ver cómo Dios guardó, cuidó, protegió a su pueblo en una manera sobrenatural. Y no solamente les protegió, sino que les proveyó todo lo que ellos necesitaban, y aún más cuando salieron de Egipto rumbo al desierto. Y cómo es que salieron con una promesa, la promesa de entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué no fueron afectados? ¿Por qué no fue afectado el pueblo de Israel a pesar de que en Egipto hubo 10 plagas? Lo cierto es, cuando vemos la escritura, analizamos esta historia, es que siguieron las instrucciones específicas dadas por Dios a Moisés. Repito, siguieron las instrucciones específicas dadas por Dios a Moisés, dadas a ellos. Tomaron las precauciones necesarias, se cubrieron con la sangre de los corderos que representaba la sangre de Cristo, que ahora en este nuevo tiempo nos protege, nos cubre a nosotros. Se resguardaron en sus casas, dice la Biblia, en sus habitaciones. Y qué interesante es ver que el pueblo de Israel en este tiempo hizo caso, porque usualmente
Usualmente eran tercos, eran rebeldes, desobedientes, pero en esta ocasión, al ver las plagas que venían de camino, hicieron caso a las instrucciones de Dios dadas a Moisés y dadas al pueblo. Y qué cosa, ¿no? Que hoy en día la gente no hace caso, la gente no está tomando precauciones, la gente no está obedeciendo las instrucciones sanitarias que se nos han dado. Hermano, hermana, amigo que me escucha, yo te invito a que tome las precauciones pertinentes, necesarias, sigamos las instrucciones que se nos dan, ya sea del gobierno, ya sea de las diferentes instituciones, incluso del pastor de la iglesia. Hay que seguir las instrucciones, porque vemos que cuando el pueblo siguió las instrucciones dadas por Moisés, el pueblo, número uno, fue protegido por Dios en una manera sobrenatural. Y lo primero que yo quiero decirte, que yo veo aquí en esta historia bíblica, en una manera sobrenatural, es la protección de Dios sobre el pueblo. Dios protegió a su pueblo de todas las plagas y también nos puede proteger a nosotros de esta pandemia que está invadiendo el mundo. Ahora veamos brevemente cómo Dios les protegió. Éxodo capítulo 8, versículos 21 al 24. Tú vas a encontrar que Moisés le dice, o Dios le dice a Faraón por medio de Moisés, que si no deja ir al pueblo les va a enviar una plaga de tábanos. Otra versión de la Biblia dice de moscas, pero cuando vamos al original es tábanos, y hay una diferencia entre un tábano y una mosca. Una mosca solamente anda volando por ahí molestando. Un tábano es más agresivo que una mosca, porque el tábano muerde, y la Biblia dice claramente, fíjate lo que dice el versículo 23 de Éxodo capítulo 8, dice: haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, y esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y dice el verso 24: así lo hizo el Señor, y densas nubes de tábanos, dice, irrumpieron en el palacio de Faraón y en las casas de los funcionarios y por todo Egipto, y por causa de los tábanos el país quedó arruinado, dice la Biblia, porque el tábano es más agresivo que una mosca. El país quedó arruinado por causa de esta plaga. Pero al pueblo de Israel no le pasó nada. Es decir, la plaga de las moscas no afectó al pueblo de Israel. En Éxodo 9, versículos 17 al 26, encontramos también que viene una granizada muy fuerte. Y le dice Dios de nuevo a Faraón: si no dejas ir a mi pueblo, voy a enviar un granizo que va a destruir todo lo que tú ves. Dice: a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Y le dice: así es que ordena inmediatamente que se pongan bajo su techo o bajo techo ganados y todo lo que tengas en el campo. Fíjese, están dándole instrucciones que hay peligro, que viene una granizada, que tienen que protegerse. Y hoy en día la gente escucha: no salgan de su casa, póngase cubrebocas, no tenga contacto con la gente, tome precauciones porque pueden contagiarse, y la gente no hace caso. Aquí la Biblia dice que incluso algunos funcionarios de Faraón, escuchen bien, gente que no creía en Dios, funcionarios de Faraón siguieron la instrucción y trajeron a sus esclavos o a sus criados del campo y sus ganados y se resguardaron. Y la Biblia dice que en aquel día, el versículo 24 del capítulo 9 del Éxodo, dice el versículo 24, que llovió granizo, y en toda la historia de Egipto como nación nunca hubo una tormenta peor que esta. Y el granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto, y con personas y animales acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. Y dice el verso 26: el único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Qué impresionante. Una granizada cubrió toda la nación, menos donde estaba el pueblo del Señor. Y yo quiero creer en fe, que si nosotros seguimos las instrucciones y nos amparamos bajo el abrigo de Dios, seremos protegidos de esta pandemia. Y no solamente Dios les protegió del granizo, sino la Biblia dice que vino una plaga o una densidad de tinieblas que cubrió todo Egipto. Éxodo capítulo 10 versículo 23. Y qué impresionante, fíjese, durante este tiempo los egipcios no podían verse a unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, dice Éxodo 10 23, en todos los hogares israelitas había luz.
Pueda que alrededor tuyo haya mortandad, pueda que alrededor tuyo haya oscuridad, pueda que alrededor tuyo haya plaga, pero en tu casa no habrá plaga, en tu casa no habrá tinieblas, en tu casa solamente alumbrará la luz de Cristo. Me llama la atención como también Éxodo 11, Éxodo 12, viene la plaga de muerte sobre los primogénitos, incluso sobre el ganado, menos sobre los hijos de los israelitas. Y el ganado de los israelitas no fue perjudicado porque siguieron las instrucciones de cubrirse con la sangre de un cordero, de nuevo sangre que representa la del cordero, el Hijo de Dios. El Salmo 91 nos confirma esto. Dice el Salmo 91, versículos 1 al 10: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra de todo el poderoso, a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, dice David, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Dice también, su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Y podrán caer a tu lado 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, y ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Qué preciosa palabra, qué preciosa promesa de Dios. Yo quiero decirte, si no tienes que salir, no salgas, quédate en casa, sigue las instrucciones, ponte también en las manos de Dios. Allí en casa adora al Señor. Allí en la casa podemos tener iglesia, gracias a Dios por la tecnología, por estas redes sociales, que podemos tener iglesia, que podemos tener un altar de adoración al Señor en casa con nuestra familia, que podemos recibir la palabra en casa. Si no tienes que salir, no salgas, adora a Dios en casa, busca a Dios juntamente con tu familia. Y si tienes que salir a trabajar, bueno, pues hay que salir a trabajar, pero ponte en las manos de Dios, ampárate bajo la sombra del Omnipotente, cúbrete con la sangre de Cristo, y su protección estará contigo y con tu familia. Así es que Dios protegió a su pueblo y Dios también nos puede proteger a nosotros. Pero la segunda cosa que yo veo aquí es la provisión de Dios. Y Dios protegió a su pueblo y le proveyó a su pueblo. Y yo quiero creer que en este tiempo de pandemia Dios nos puede proteger y puede proveer para nosotros, y aún después de este tiempo también, aún cuando salgamos de esta pandemia. Fíjate, es interesante ver que el pueblo de Israel salió con todo tipo de provisiones, y esto tú lo encuentras en Éxodo capítulo 12, versículos 33 al 39. Es interesante ver que Dios le da sabiduría a Moisés, y Moisés le dice al pueblo: vayan con los egipcios y pídanles. Y Dios, dice la Biblia, que le da gracia a los israelitas. Y también considerando la situación, los egipcios les decían: váyanse. Ya no los querían ahí, querían que saliesen, porque sentían que otra plaga, que otra pandemia podía llegar. Y les dejan salir, y cuando vienen a pedirles cosas, la Biblia dice que les dieron ropa, les dieron oro, les dieron plata. Y me llama la atención, dice Éxodo 12, que salieron los israelitas con artesas de masa todavía sin leudar. Dice el versículo 34: y luego las envolvieron en sus ropas y se las echaron al hombro. Y siguiendo las instrucciones de Moisés, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. Y fíjate que dice la escritura que también salieron, el versículo 38, con grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún había fermentado, y como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida, y por varios días o por mucho tiempo comieron en el desierto con aquella harina.
panes, hicieron panes con la harina que habían salido. La Biblia dice que salieron como 600,000 hombres de a pie. Los teólogos hacen por ahí cálculos y suman las mujeres, suman los niños, y dicen que cerca de 2 millones de personas salieron de Egipto. El pueblo de Israel era aproximadamente 2 millones de personas. Imagínate que tanta harina no sacaron que pudieron alimentar más de 2 millones de personas por muchos días. Era demasiada harina. La harina era un lujo cuando todos los cultivos habían sido destruidos, cuando el pueblo de Egipto había sido sacudido, la economía de Egipto, la infraestructura de Egipto, todo lo que era Egipto había sido sacudido por las 10 plagas. Esto me dice a mí que aún aunque el país de México, aunque la ciudad donde tú vives sea sacudida, estremecida, aunque la economía sea estremecida, aunque haya desempleo y haya escasez, esto me dice a mí que si yo me mantengo firme en la fe, en la palabra de Dios, que si yo busco a Dios con mi familia, que si yo tomo las precauciones debidas, yo me amparo bajo la sombra del Omnipotente, no solamente Dios me va a dar de comer, sino que Dios me va a dar ropa, y voy a salir con oro y con plata y con ganado y con ovejas. Eso en nuestro tiempo es abundancia, bendición, provisión de Dios. Es decir, proyectos que no esperabas, negocios que no esperabas, el trabajo que no te esperabas. Los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Los planes de Dios superan nuestra expectativa, más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos en lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios superó la expectativa del pueblo de Israel. Oye, 430 años esclavos en Egipto, sirviendo a Faraón. Bien pudiesen decir, pues ¿con qué vamos a salir de aquí? Somos esclavos, no tenemos nada. Nada de lo que hay aquí es de nosotros. Y es impresionante ver cómo salieron enriquecidos. Yo me atrevo a decir que después de esta pandemia muchos serán enriquecidos en muchos sentidos. Si quieres tomar esta palabra, tómala. Si no la quieres tomar, no la tomes. Pero yo la tomo, yo la hago mía. En medio de este tiempo Dios va a proveer para mí, para mi casa, aún más de lo que yo necesito. Y aún después de la pandemia, Dios nos va a sorprender. El Salmo 34:10 dice: los leoncillos se debilitan y tienen hambre. Cómo me fascina este salmo. Dice: pero los que buscan al Señor nada les falta. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les falta. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: así es que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Nos dice el Señor Jesús: no se afanen por qué habrán de comer o qué habrán de vestir. Y dice: no ven las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, y ningún día se quedan sin comer. Y dice: ¿no son ustedes muchísimo más que las aves del cielo? Por donde le busques en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, las promesas de Dios de bendición y de provisión para nosotros están ahí. Así es que el pueblo de Israel salió protegido, salió con provisiones, bendecido, enriquecido. Y eso también nosotros lo podemos experimentar. Pero número 3 me encanta: salió con una promesa. ¿Qué promesa? La promesa de entrar a una tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. Éxodo 6 versículo 8 dice: y los llevaré a una tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Dice: yo el Señor les daré a ustedes posesión de esa tierra. Pero aparte de la promesa de la tierra prometida, salieron también con otras promesas. La Biblia está llena, escuche bien, de promesas, aunque condicionales, pero al fin promesas. Y déjeme brevemente decirle esto, a qué se refiere, o a qué me refiero cuando digo promesas condicionales. Nosotros, si somos padres, yo soy papá, y si tú eres papá, nosotros le hacemos promesas condicionales a nuestros hijos. Es decir: hijo, si sacas buenas notas o buenas calificaciones, te voy a comprar aquello que tú tanto anhelas y necesitas. El PlayStation o el Xbox, no sé, algún carrito, algunos tenis, no sé, algo que nuestros hijos nos piden. Y casi siempre las promesas son condicionales. Si te portas bien,
Si recoges, si lavas los trastes, las vasijas, si le ayudas a tu mamá a sacar la basura toda la semana, al final de la semana te voy a dar 100 pesos, te voy a dar 200 pesos. Nuestras promesas a nuestros hijos son condicionales. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos se echen a perder, sino que aprendan a valorar las cosas. Y en la palabra de Dios vemos que sus promesas para su pueblo son también condicionales. ¿Qué te quiero decir con esto? Dice Deuteronomio capítulo 7 versículos 12 al 15, le dice el Señor al pueblo: si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Y dice el verso 13: te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino, el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Bendito serás más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá un solo animal de tu ganado que se quede sin cría. Y dice el verso 15: el Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto, y en cambio las reservará para tus enemigos. ¡Wow! Qué poderosa escritura, qué poderosa promesa. Al terminar, Dios le dice: las plagas que envié a Egipto no las vas a experimentar, no te las voy a mandar a ti, pero si obedeces mi palabra, si me obedeces, si sigues las instrucciones, si me buscas, si me honras. Y de nuevo, nosotros también podemos experimentar todo tipo de bendición. Las bendiciones que están aquí: serás bendito en el campo, en el trabajo, en la ciudad, tu ganado, tu familia, todo lo que tú tengas, todo lo que tú hagas será bendito si tú obedeces al Señor. Deuteronomio 28 versículos 1 al 10 también dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios, escucha bien, dice, te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y dice de nuevo el verso 2: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y dice el verso 3: bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, tus terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar, en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo tu trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Pero nota bien, dice: si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. Impresionantes bendiciones, poderosas bendiciones que están registradas en la Biblia para el pueblo de Israel, pero que también son para nosotros. Y dice: las naciones verán el favor de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tu ganado. Y yo quiero creer que en este tiempo, si nosotros nos mantenemos firmes buscando al Señor, si nos escondemos en la roca que es Cristo, si nos paramos firmes en la roca que es Cristo, si nos escondemos bajo las alas del Altísimo, si buscamos su rostro, y más que nunca el Señor nuestro Dios derramará sus bendiciones sobre nosotros. Estas promesas se harán realidad en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras familias, en tu negocio, en tu trabajo. Y los vecinos y la gente que te rodea dirá: pero cómo este salió libre de la pandemia, pero cómo este salió bendecido después de la pandemia. Es que te escondiste en Dios, es que le buscaste, es que le honraste, le pusiste primero y experimentaste la bendición del Señor. Así como estas promesas fueron para el pueblo de Israel, también son para nosotros promesas de Dios, promesas de bendición. La Biblia dice en Jeremías: porque qué buenos son los planes que Dios tiene para nosotros. Dice: planes de bendición y no de calamidad. Ese es el deseo de Dios para nosotros.
y muchas más cosas. Tenemos la promesa de su Espíritu Santo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la promesa de su retorno, de su venida, porque somos una iglesia, somos un pueblo que creemos que Cristo viene por su iglesia, que creemos que Él fue a preparar morada para nosotros, para que donde Él está, así como le dijo a sus discípulos, nosotros también estemos. Hay promesas de Dios, promesas ricas, abundantes de bendición para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a la mente del hombre, a la mente humana, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, sus hijos. Amigo, si tú nos escuchas por primera vez, esto también puede ser para ti. Esta protección, esta provisión, estas promesas de bendición también pueden ser para ti. Pero tienes que invitar a Jesús a tu corazón, recibirle, buscarle, rendirte a Él, y Él te hará bien. Él te bendecirá, Él te ayudará. Iglesia, pueblo que me escuchas, pueblo de Juan 3:16, pueblo de delicias, ciudad de delicias, o donde quiera que nos ven, estas bendiciones son para ti. Y aunque la situación en general tiene a muchos con expectativas negativas, con temor, con depresión, con ansiedad, el pueblo de Dios debe de tener una expectativa diferente. Nosotros debemos de caminar por fe y no por vista. Es cierto que hay desestabilidad en el mundo, es cierto que la economía ha sido estremecida, es cierto que hay una pandemia, es cierto que hay un virus, pero es mucho más cierto que Dios está con nosotros, que Dios nos quiere ayudar, que Dios tiene planes de bien para nosotros, que Dios nos quiere bendecir. Así es que vamos a pararnos firmes en la palabra y dejar que en medio de esto y después de esto el Señor nos sorprenda. Él puede darnos más, proveernos más, protegernos más, hacer más, sí, más allá de nuestra expectativa. Y cierro esta palabra de nuevo leyendo Efesios 3:20 para que se nos quede grabado. Dice Efesios 3:20: al que puede. ¿Quién es aquel que puede? Dios, el Todopoderoso. Dice: aquel que puede hacer muchísimo, muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Es decir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de dominio propio. Dios nos ha dado una palabra, promesas, su espíritu está en nosotros. Aquel poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está en nosotros, y ese poder nos habilita para creer en su palabra y en sus promesas, y creer que en medio de esto y después de esto Dios puede darnos muchísimo más de lo que nosotros podemos pedir, pensar, imaginarnos, más allá de la expectativa. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, que se haga viva, verdad, eficaz en cada vida y en cada corazón, y que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te invito a que en este momento, ahí donde tú estás, te pongas de pie. Ahí, si estás en tu mesa de la cocina, si estabas sentado en la recámara de tu cuarto, donde quiera que tú estés, si estás en la oficina, no sé, en el trabajo, y tienes la forma de ponerte de pie un momento, ponte de pie un momento y dile al Señor: yo tomo esta palabra, Señor, yo la recibo, Señor, yo la hago mía, Señor. Yo creo que tú me vas a proteger juntamente a mí y a mi familia, tú vas a proveer, tú vas a cumplir en nosotros tus promesas. Amigo, si tú nos escuchas por primera vez y no has recibido a Cristo en tu corazón, este es tu momento, esta es tu hora. Ahí donde tú estás, haz conmigo esta oración: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios y tomaste mi lugar, moriste por mis pecados. Jesús, perdóname, me entrego a ti, límpiame de toda mi maldad.
Ayúdame a experimentarte y a conocer la libertad y el poder de tu amor. Jesús, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador, y yo soy tu hijo y soy salvo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración ahora, tú eres hijo de Dios. Iglesia, pueblo, ahí donde estás, levanta tus manos y vamos a hacer una oración. Y vamos a pedir mediante esta oración que los cielos se abran sobre nosotros, que los cielos se abran sobre nuestras familias. Hoy yo siento el poder de Dios, hoy yo siento la presencia de Dios, yo siento el favor de Dios. En ese momento Dios está sanando y va a sanar cualquier enfermedad. Incluso, escucha bien, todo aquel que ha estado experimentando ansiedad y depresión, hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que esta situación, esta pandemia, a muchos les ha provocado ansiedad. Muchos han caído en depresión porque tal vez perdiste el trabajo, porque tal vez perdiste a un ser querido, porque tal vez los proyectos, los planes que tenías se vinieron abajo, se cayeron, se derrumbaron, y sientes como tu mundo se derrumba y has caído en depresión, en ansiedad. Reprendemos toda depresión y toda ansiedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú que estás allí en casa ahora, sé libre de toda ansiedad, sé libre de toda depresión en el nombre poderoso de Jesús. Oh, por el poder de la palabra, por ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, levántate ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, sacude el miedo, sacude el temor en esta hora. No dejes que el temor te invada, no dejes que el miedo se apodere de tu corazón ahora. Todo temor se va fuera en el nombre de Jesús. Ahora todo miedo es sacudido en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, sacúdete de todo miedo, de todo temor, de toda ansiedad, de toda depresión. Sacúdete en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora que los cielos se abran sobre tu iglesia y sobre tus hijos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, que de tu trono celestial fluya tu poder sobre tu pueblo, tu virtud sanadora fluya, tu poder sanador fluya aún sobre todos aquellos que han sido infectados por el virus. Ahora reciban sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cualquier tipo de enfermedad se vaya. La diabetes se va, la alta, baja presión se va, todo problema en los huesos, todo problema en las articulaciones, todo problema en los nervios, en el sistema nervioso. Oh, todo problema se va fuera por el poder de la palabra. Vamos, si tú lo crees, comienza a declarar sanidad en tu cuerpo. Comienza a decir: esa enfermedad se va, la diabetes se va, la alta, baja presión se regulariza. Vamos, comienza a decir que tú puedes ver, que tú puedes hablar, que tú puedes andar. Comienza a moverte en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí donde tú estás. Vamos, si no podías flexionar los brazos, las piernas, doblarte, dóblate. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Pero también todo tipo de bendiciones derramadas sobre tu casa, sobre tus hijos, Padre, sobre tu iglesia, Señor. Que podamos ser encontrados así como Daniel y los jóvenes hebreos 10 veces más sabios. Que en medio de este tiempo tú nos des sabiduría, Señor, para tomar decisiones. Que en medio de este tiempo tú nos des sabiduría para inventar cosas. Ahora un espíritu de sabiduría, así como Daniel y los jóvenes hebreos. Así, Señor, como tú ungiste y diste sabiduría a aquellos que iban a trabajar en el templo para diseñar, para fabricar. Oh Padre, espíritu de sabiduría para en medio de este tiempo inventar nuevas cosas, crear nuevas cosas, realizar nuevas cosas. Ideas que han estado estancadas ahí, suéltalas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Dales ideas a tus hijos, a los fabricantes,
a los constructores, a los empresarios, a los negociantes, a los arquitectos, a los diseñadores, a los ingenieros, a los carpinteros, a los constructores, a los que trabajan con la madera, con el hierro, con el cemento, qué sé yo. Dale sabiduría, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros y nos guardes y nos defiendas, y se cumpla tu palabra. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te pasará. Que plaga no toque nuestra morada. Tu protección, tu cuidado y tu bendición con tus hijos. Que sus trabajos, sus negocios, aún en medio de este tiempo, sean bendecidos. Vamos, si tú eres negociante, si tú eres empresario, si tú trabajas en un lugar, vamos, comienza a bendecir tu trabajo. Vamos, comienza a bendecir la obra de tus manos. Vamos, comienza a bendecir tu negocio. Padre, yo bendigo cada mano, yo bendigo cada trabajo, yo bendigo, Señor, cada empresa, yo bendigo cada proyecto, Señor. Benditos seremos en el campo, en la ciudad, ya sea que cultivemos, que cosechemos, ya sea que haya ganado, yo no sé, Señor, sea cual sea el área donde tu iglesia y tu pueblo se desenvuelva. Tu bendición sobre aquel que es carpintero, plomero, electricista, albañil, los profesionistas. Tu bendición sobre tu iglesia y tus hijos. Hoy yo siento la presencia de Dios. Vamos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y dile gracias, Señor, porque aún en medio del COVID-19 tú tienes cuidado de mí, de mi familia. Tú nos proteges, tú nos provees, tú nos bendices. Tus promesas de bendición son fieles para nosotros. Dale gracias al Señor. Dile gracias, Señor, porque de esta y de muchas más saldremos adelante en victoria. Pueblo, iglesia, hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay sanidad. Hay libertad. Hay gracia. Hay unción. Hay favor de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, en una manera sobrenatural. Hoy yo siento el poder de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Está en este lugar y está en tu casa también. Está contigo también. Dale gloria a ese Dios. Dale gracias a ese Dios que supera más allá de nuestra expectativa. Gracias, bendito Dios. Bendito Señor por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios.